tema en esta noche que se titula ¿Quién es el verdadero rey? Ahora que nosotros sabemos que Jesucristo es el verdadero rey. Amén. Pero si nosotros nos vamos de pronto y nos trasladamos a Israel y les preguntamos ¿quién es Jesús para ustedes? ¿Quién es el Señor Jesucristo para ustedes? Van a decir es un profeta nada más. Fue un profeta él, un profeta que hizo cosas buenas y no más. Y si nos vamos de pronto a la tierra de pronto musulmana y les preguntamos ¿quién es para ustedes Jesucristo? Van a decir Jesucristo fue un hombre perfecto que hizo cosas buenas y en su tiempo hizo milagros y nada más. Pero si les preguntamos, si nos preguntamos a nosotros mismos como cristianos, especialmente como latinoamericanos, los que son de Europa, los que son de América del Norte, y les decimos ¿quién es Jesucristo para ustedes? Van a decir es Dios. Porque de cierta forma la palabra del Señor ha avanzado hasta el último rincón del mundo para darse a conocer que Jesucristo es Dios. Amén. ¿Y cómo lo ratificamos? Porque no es simplemente decir Jesús es Dios y porque yo lo creo, sino porque la palabra lo demuestra. La palabra lo ratifica claramente. Miren, si nosotros nos vamos al libro de Mateo, capítulo 1 especialmente, vamos a ver ahí que Mateo, un hombre que se enfatiza especialmente en hablar acerca de la genealogía de Jesucristo. Y él empieza a investigar y dice cómo es posible que Jesús sea rey de los judíos. Y él empieza, y especialmente para que sea rey de los judíos, un hombre debería y debe ser descendiente de Abraham. Y por esta causa es que Mateo empieza una genealogía desde lo más lejano. Y empieza desde Abraham. Y empieza a hacer una investigación profunda Mateo. Y empieza a ver claramente cómo vienen las genealogías consecutivamente. Hasta el último que dice de verdad. Jesús es descendiente de Abraham. Jesucristo sí es verdaderamente un hombre judío que puede tener el reinado. Pero la pregunta es ¿por qué no le aceptaron los israelitas? ¿Por qué no le aceptaron los judíos cuando el Señor Jesucristo estuvo acá? Antes bien, todos sabemos que Él fue despreciado, como dice la palabra, fue un hombre que no fue tomado en cuenta como un rey, sino más bien se lo adjuntaba, se lo decía que Él era como prácticamente un impostor. Porque claramente podemos ver aquí que los judíos esperaban el reinado de un rey, pero un rey que venga con un cetro, con una corona y con ropas y con vestiduras reales y que se siente en el trono. Ellos esperaban este tipo de rey, porque en el momento que ellos estaban viviendo en aquella época estaban siendo dominados especialmente por los romanos. Y ellos cuando eran oprimidos por ellos esperaban al rey que los iba a libertar. Y por eso ellos esperaban que el rey que venga sea un rey potentoso, igual que David. Un rey que tenga un cetro, un rey que tenga una corona, un rey que esté sentado en un trono. Y cuando el Señor se manifestó, ellos no creyeron que Él era el verdadero Dios manifestado en carne, el Rey de Reyes. Porque ellos esperaban otro tipo de reinado. Pero el Señor Jesucristo dijo, mi reinado o mi reino no es de esta tierra, sino, ¿de dónde? Los cielos. De los cielos. Amén. Eso es lo que mucha gente no entiende todavía. Y por eso es que niegan que Jesucristo sea el Rey de Reyes. Miren, la palabra de Dios nos muestra aquí claramente, quisiera que miremos en el libro de Isaías, para ir entendiendo mucho mejor, capítulo 9, versículo 6, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado,
y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías escribe una profecía. Imagínense a Isaías, no sé si ustedes conocen los binoculares, Isaías con un binocular viendo al futuro y empieza a profetizar y les empieza a decir al pueblo: hey, un hijo nos es nacido y el principado sobre su hombro, y se llamará admirable, y será Dios fuerte, y será Padre eterno y príncipe de paz. Y mirando al futuro, estaba viendo a Jesucristo manifestado en carne. Amén. Y esta es la profecía que más adelante será cumplimiento. Más adelante, cuando nosotros miramos en el libro especialmente de San Lucas que dimos lectura, podemos darnos cuenta que el ángel se le aparece a María y empieza a decirle acerca de este cumplimiento profético dado hace cientos de años atrás. Y es que la palabra del Señor nos dice claramente, 52:6 de Isaías, ¿sí? Por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Hablando Dios desde los cielos, hablando Dios desde su trono de gloria. Empezó a mirar a la multitud, empezó a mirar al pueblo de Dios, especialmente al pueblo de Israel, y miraba cómo se estaba perdiendo, cómo estaba prácticamente condenado a la perdición, condenado prácticamente a la muerte. Y el Señor dice claramente: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre, por esta causa yo mismo que hablo, estando en su trono de gloria. Dice: yo mismo que hablo estaré presente. Y cuando vemos Mateo, la palabra del Señor dice que se manifestó. Y dice: el ángel le dijo a María: y le pondrás por nombre Emmanuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros. Estas son las buenas nuevas del Señor. Estas son las buenas nuevas que el Señor Jesucristo nos muestra acerca de este reinado potentoso que no es de la tierra sino de los cielos. Por eso dice la palabra del Señor que nosotros no somos de este mundo, pero que sí somos pasajeros nada más, porque nuestra estancia, nuestra estadía no es aquí, sino en el reino de los cielos. Gloria a Dios. Es por esta causa que nosotros debemos no enfocarnos en mirar de pronto como erróneamente lo hizo el pueblo de Israel, esperando a un rey de pronto con vestiduras reales, sino mirar al Dios Todopoderoso, como dice la palabra, por la fe, que Él es el que salva, el que sana y el que aún sigue haciendo obras grandes en nuestras vidas. Gloria al Señor Jesús. Amén. Miren esta parte que quiero enfatizar, especialmente 53:3 de Isaías: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Esto miraba Isaías. Miraba, como les decía, hagan de cuenta con un binocular hacia el futuro. Y miraba prácticamente esto: un hombre azotado, un hombre que estaba herido, un hombre que estaba prácticamente vituperado, siendo maltratado. Y decía él claramente: de él rostro fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿Hablando de quién? Yo me imagino que ni Isaías mismo se imaginaba ni pensaba de quién hablaba. Prácticamente porque el Señor le daba que escribiese estas profecías, hablándose de aquel que un día se iba a manifestar en carne, de aquel Dios verdadero. Y aquí podemos ver claramente que en los libros del Nuevo Testamento todas estas cosas se dan cumplimiento de una manera impresionante. Si nosotros miramos la palabra del Señor en el libro de San Juan,
capítulo 1, versículos 9 y 10, nos vamos a dar cuenta de algo muy interesante. Dice la palabra de Dios: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Algo que la gente hoy en día no puede comprender esto y no acepta. Pero gracias a Dios que nosotros hemos sido abiertos al entendimiento. Como dice la palabra del Señor, esto no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Justamente la semana pasada estaba en un refán y llegaron a visitar dos señoras. No sé de qué denominación de pronto son. Pero yo les empecé a hablar del bautismo en agua. Y ellas decían que no es así, que el bautismo en agua no existe. Y yo les mostraba por la palabra y les mostraba el libro de Hechos que el bautismo debe realizarse porque es la llave que nos ayuda prácticamente a ingresar al reino de los cielos. Es una de las llaves. Y les decía que el bautismo es para el perdón de los pecados, que a través del bautismo Dios perdona los pecados del hombre. Y decían que no, que el bautismo no existe, que eso no es para este tiempo, que eso fue para el tiempo de antes. Y por más que les mostraba por la Biblia los hombres que se bautizaron por sumersión en el agua, no creían. Y entonces yo en ese momento pude entender y dije, de verdad, tan grande y tan misericordioso es Dios que nos ha dado a nosotros el entendimiento, que no todos lo tienen. Grande y misericordioso es Dios que nos ha dado y nos ha revelado que Él es el único Dios y que no hay fuera de más dioses. Que Él es el mismo Dios de Abraham, el mismo Dios de Isaac, de Jacob, el Dios del Antiguo Testamento, el Dios de ahora también. Aleluya. Que no son tres, que no hay Padre, que no hay Hijo y que no hay Espíritu Santo, que es en uno como dicen muchos, sino que Él mismo es el verdadero Dios y la vida eterna. Gloria a Dios. Entonces, este entendimiento, este conocimiento no se lo adquiere de pronto por mucha sabiduría o por muchos libros que se estudien, sino por la misericordia del Señor. Amén. Por Él se descubren todos estos misterios en este libro. Entonces, nosotros podemos mirar especialmente el libro de Isaías, en la cual nos narra especialmente el libro de Isaías 55:1. Y dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid y comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Pero aquí el título dice misericordia gratuita para todos. Amén. Gloria a Dios. Cuando nosotros llegamos al Señor, yo recuerdo que cuando yo llegué al Señor, llegué antes que llegar cargado, llegué vacío. Y el Señor no me pidió de pronto dinero, no me pidió de pronto riqueza para ayudarme y darme la salvación que me ha dado. La palabra del Señor dice: venid. Y gratuitamente nosotros tenemos la misericordia de Dios, la salvación de Dios. ¿Qué es lo que espera el Señor del hombre? ¿Qué es lo que espera el Señor del ser humano? Que simplemente se acerque al Señor creyendo que Él es el único y verdadero Dios. Que confiese, como dice el libro de Romanos, que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Que lo acepte y lo reciba en su vida, y entonces alcanzará la salvación y el perdón de los pecados. ¿Cuántos dan alabanza al Señor? Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. La palabra del Señor nos muestra acerca de este potentoso hecho. Es algo impresionante darse cuenta de pronto de que un rey se vista de vestiduras comunes y corrientes para estar en medio del pueblo. Yo miraba una vez en las noticias del rey de Inglaterra y de los diferentes reyes que hay en la parte de Europa,
y andan en carros blindados y andan con guardaespaldas y la gente anda prácticamente, si es posible, a 15 metros lejos de estos reyes, y las cortes de seguridad alrededor de él resguardándole, y no fácilmente se acercan al pueblo. Pero el Rey de Reyes y Señor de Señores, dice la palabra de Dios, que estuvo aquí en medio de las multitudes, comiendo con los pobres y dando y sanando y levantando paralíticos. Esto es algo que debe ser honrado y venerado por el pueblo de Dios. Al Señor Jesucristo sea la gloria. Nosotros debemos entender claramente que no nosotros hemos llegado a este conocimiento por el hecho de pronto de haber querido, de haber deseado, sino por la misericordia del Señor. Una vez comentaba con alguien y le decía especialmente esto: mucha gente quiere llegar al Señor. Yo conozco gente, compañeros míos, que dicen: yo quiero realmente cambiar mi vida y estoy cansado de la vida que llevo. Y están en el curso mío y son compañeros que les gusta tomar, andar de baile en baile y haciendo muchas cosas. Y ellos están conscientes y dicen: yo quiero cambiar de verdad, yo deseo cambiar. Y les digo: vamos, te invito al templo, te invito a la iglesia, escucha la palabra de Dios. Dicen: pero no puedo. Vamos, les digo, te invito allá y allá Dios va a hacer la obra. Y dicen: no puedo ir, porque hay algo que me detiene. Entonces, uno empieza a mirar en la vida propia de uno que realmente, así como uno no podía acercarse al Señor, no podía llegar al Señor fácilmente, estamos aquí, es por la misericordia únicamente de Él. Amén. Una vez le decía a mi pastor, cuando llegué al Señor recientemente, y el pastor me dice: joven, entregue su vida a Cristo. Y le digo: pastor, no puedo, porque yo quiero entregar mi vida al Señor, pero siento que más adelante me voy a desviar otra vez y voy a volver a hacer lo que antes hacía, y no quiero hacer eso. Pero el pastor me dijo: siga viniendo y Dios va a hacer la obra. Y entonces entendí que realmente la palabra de Dios tiene poder. Amén. Porque la palabra del Señor dice que la fe viene por el oír, y el oír no cuentos ni fábulas, sino la palabra del Señor. Y mientras iba acudiendo a la iglesia de culto en culto, un día domingo, escuché una voz interna que me dijo: entrega tu vida a Cristo, que yo te voy a ayudar. Porque yo le decía al Señor en unas oraciones de pronto simples de 2 minutos, 3 minutos, le decía: Señor, tú sabes que yo quiero entregarte mi vida, pero siento que te voy a fallar después, no voy a poder permanecer. Y después de que iba pasando los días, iba al templo, esa voz me dijo: haz lo que yo te voy a ayudar. Y hasta el día de hoy, gracias a Dios, permanezco aquí. Amén. Entonces, es algo impresionante darse cuenta de que esta salvación, realmente la palabra de Dios dice, no es del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, quien tiene misericordia. Y qué bueno es que nosotros entendamos esto, que comprendamos que si estamos aquí sentados es por la misericordia de Dios. Gloria a Dios. Una vez decía un predicador: qué triste es que habiendo recibido las bendiciones de Dios, muchos hermanos ya no están aquí. Pero la palabra del Señor dice otra cosa, que si hubiesen sido de nosotros estarían aquí. Pero si no están aquí es porque no fueron de nosotros. Entonces, qué bueno es darle gracias a Dios porque aún permanecemos aquí. Amén. Que aún la misericordia de Dios está presente y está todavía vigente para todo aquel que quiera. Aleluya. De pronto hay aquí visitas que de pronto no han escuchado acerca de estas noticias. Pero la noticia en esta noche es que aún el Señor tiene misericordia. Que aún el Señor sigue salvando. Que aún el Señor está rescatando todavía almas. Pero solamente depende de la persona que quiera aceptar a Cristo, que disponga su vida a aceptar al Señor, y el Señor hará la obra completa, como lo ha hecho en muchos de nosotros, que podemos testificar. Porque
No podemos decir, el Señor ha hecho una obra en mí sin que haya experimentado en mi vida el cambio. Pero yo sí puedo decir fervientemente, lo que Cristo ha hecho en mi vida, solamente Él lo pudo hacer. Aunque yo quería de pronto antes, pero no podía. Pero el Señor lo ha hecho. Entonces, ¿quién es el gran Rey? Jesucristo el Señor. Amén. El que un día se manifestó en carne y el que un día estuvo aquí. El que un día murió y resucitó por nosotros mismos. Murió por los pecados del hombre y resucitó el tercer día y ahora vive para siempre. Eso dice la palabra del Señor. Pónganse de pie, por favor, en esta noche.